Hola, hola, hola. Siempre la manera en que programa. Lisp lo creó John McCarthy, y si la historia de este lenguaje es fascinante, la de su creador casi que lo es más, porque John no tuvo una infancia nada fácil. Nació en Boston, hijo de un inmigrante irlandés y de una inmigrante lituana en el año 1927. Vivió, por tanto, toda su infancia bajo el paraguas de la Gran Depresión, viendo cómo sus padres se desvivían por sacar adelante a la familia. Durante esos terribles años 30, el pequeño John tuvo que sufrir mudanza tras mudanza. Sus padres se movían por el país para intentar encontrar trabajo. Al final se acabaron instalando en California, donde su padre había encontrado trabajo como organizador de uno de los sindicatos más importantes de América, el Amalgamated Clothing Workers of America, una organización conocida por su defensa del unionismo social y por perseguir causas políticas progresistas. Pero no os penséis que para el padre de John esto era solo un trabajo. No, para él era pura convicción. Los padres de John eran comunistas convencidos. Desde pequeño le enseñaron ruso y le educaron con libros soviéticos. Entonces, ¿cómo llegó este joven educado en una familia humilde y obrera a crear uno de los lenguajes de programación más reverenciados del mundo? Justamente por uno de esos libros soviéticos que leía de pequeño, John se empezó a interesar por la ciencia. Ya en el instituto, mientras sus compañeros se iban a fumar, a intentar conseguir alcohol o a ver si ligaban con alguna chica, John cogía libros de matemáticas universitarias y se los estudiaba de arriba a abajo. Y es que John era un auténtico genio. Cuando se graduó del instituto, ingresó en la prestigiosa Universidad Caltech, donde se pudo saltar los 2 primeros años de la carrera de matemáticas porque, como os he dicho, ya se la había estudiado por su cuenta siendo tan solo un adolescente. El paso de John por la universidad parecía ir como un tiro. ¿Quién iba a imaginar que podían expulsar a un estudiante así? Sí, amigos, expulsaron a John de Caltech porque no cumplía los requisitos. Había algo que era incapaz de hacer. De hecho, es algo que muchos programadores son incapaces de hacer. Estoy hablando, por supuesto, del ejercicio físico. Caltech expulsó a John por no asistir a las clases de educación física. Nuestro genio iba 2 años por delante en matemáticas, sí, pero 8 por detrás en ejercicio físico. Tras su expulsión de la universidad, a John solo le quedaba una salida: el ejército. Sí, sé que suena increíble, pero John tuvo que alistarse y servir en el ejército para que le readmitiesen en Caltech. Después de sudar un poco, literalmente, John se sacó la carrera de matemáticas e hizo el doctorado en Princeton. 4 años más tarde, en 1955, John McCarthy estaba trabajando de profesor en Dartmouth, New Hampshire. Fue allí donde acuñó las 2 palabras más repetidas en el mundo de la tecnología hoy en día. Hace 70 años es cuando McCarthy creó el término inteligencia artificial. Desde los años 50 se empleaba un amplio abanico de palabras para referirse a las máquinas pensantes: cibernética, teoría de autónomas, procesamiento de información complejo. En el año 55, McCarthy decidió organizar una conferencia para clarificar y desarrollar las ideas de este campo de las máquinas pensantes. No sabía cómo llamar a esta conferencia para agrupar todas esas ideas, y tras darle muchas vueltas se decidió por el término neutral inteligencia artificial. John no era el único organizador de esta conferencia, contaba con la ayuda de otros 3 gigantes: Claude Shannon, padre de la teoría de la información; Marvin Minsky, cofundador del Laboratorio de Desarrollo de Inteligencia Artificial del MIT; y Nathaniel Rochester, arquitecto de la computadora IBM 701. Entre los 4 escribieron una propuesta a la Rockefeller Foundation para que subvencionaran un seminario de verano en Dartmouth, el que sería el primer seminario de la historia sobre inteligencia artificial. Este seminario juntó a 11 grandes expertos en teoría de la computación y matemáticas con el objetivo de desarrollar máquinas que usaran lenguaje, formaran abstracciones y conceptos, resolvieran problemas que hasta ahora solo han podido hacer humanos y se mejoraran a sí mismas. Máquinas pensantes, vamos, lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Esta conferencia en Dartmouth se considera la convención constitucional de la inteligencia artificial. Es el origen no solo del término, sino del campo de estudio en sí mismo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Lisp?
que una idea rondaba la cabeza de John McCarthy. Quería construir un lenguaje en la máquina IBM 704 para programar inteligencia artificial. Estaba convencido de que IBM era una gran apuesta de futuro para el desarrollo de la IA, pero le faltaba algo. No tenía claro cómo estructurar el lenguaje para que fuera eficiente a la hora de resolver problemas de pensamiento. Por fin, la inspiración le vino en la conferencia de Dartmouth gracias al trabajo de dos de los asistentes, Allen Newell y Herbert Simon. Newell y Simon eran los creadores del Information Processing Language, o ISP para los amigos. No os penséis que era un lenguaje de programación al uso, como lo pueden ser Python, Java o C. Estos investigadores querían crear un sistema capaz de generar demostraciones de cálculo proposicional. Sí, de cálculo proposicional, las típicas afirmaciones lógicas tipo P implica Q o P, que se demuestran empleando tablas de verdad. Pero no os creáis que McCarthy era un gran fan de ISP. Le gustaba más el enfoque de Fortran, otro lenguaje de reciente creación que, en vez de usar listas, usaba expresiones algebraicas como las que se usan en la matemática convencional. Aún así, McCarthy creía que las listas podían ser una buena forma de modelar los problemas de la inteligencia artificial. Y así fue como, motivado por el estudio de la inteligencia artificial, McCarthy se propuso crear una suerte de lenguaje de procesamiento de listas que al mismo tiempo tuviera una naturaleza algebraica parecida a la de Fortran. Aunque por su experiencia programando Fortran en los años siguientes, McCarthy se fue desencantando de este lenguaje. Le parecía que tenía muchas limitaciones a la hora de programar inteligencia artificial. Por ejemplo, no tenía una función tipo maplist que aplicase una función dada a toda una lista. Sí, sé que hoy en día esto nos parece muy básico, y McCarthy lo necesitaba para sus investigaciones, pero Fortran, el lenguaje científico por excelencia de su época, no lo ofrecía. Así que nuestro genio hizo lo que suelen hacer los genios. Cuando algo no existe, lo crean desde cero. En el momento de desarrollar Lisp, McCarthy estaba trabajando en el MIT. Tras refinar la idea del lenguaje, uno de sus estudiantes, Steve Russell, se puso a implementarlo usando tarjetas perforadas en la máquina IBM 704. Russell sería luego mundialmente conocido, pero no por Lisp, sino por crear Space War, el primer videojuego producido en masa. Pero eso, amigos, es otra historia. En el año 58, Russell aún era un simple estudiante. Cuando le dijo a su jefe, a John McCarthy, que iba a implementar eval, la función principal de Lisp, en una de las IBM 704, John casi se rió en su cara. ¡Oh! Le dijo, estás confundiendo la teoría con la práctica. Esta función eval está pensada para ser leída, no para ser computada. Aún así, Russell lo hizo y consiguió compilar la función eval en un ordenador real. Un estudiante osado había creado el primer intérprete de Lisp. Este nuevo lenguaje no era solo una herramienta teórica como pensaba su creador, sino también un lenguaje plenamente práctico y funcional. Esta doble naturaleza es una de las características que hacen a Lisp tan mágico y especial. Y no es la única. Otra de las características que definen a este lenguaje son las expresiones con muchos, pero que muchos paréntesis. Pues resulta que es pura casualidad que Lisp se escriba de esta manera. Como ya os he contado, Lisp consiste en escribir listas, llamadas también S-expresiones, que quiere decir expresiones simbólicas. El primer elemento de la lista es el operador que actúa sobre los otros elementos, que pueden ser también listas o átomos. Podéis pensar en los átomos como conjuntos de letras primigenios a partir de los cuales se construyen las listas. La idea original de McCarthy era que las S-expresiones fueran el fundamento de Lisp, pero que para programar se usaran las M-expresiones. Las M-expresiones se parecen mucho más a lo que todos entendemos hoy en día por una función. En el fondo, Lisp usaría las S-expresiones, pero de cara al usuario, de cara al programador, se usaría el azúcar sintáctico de las M-expresiones, mucho más intuitivo para el gran público. Para diferenciarlas, las S-expresiones usarían paréntesis redondos y las M-expresiones usarían paréntesis cuadrados. Sin embargo, según cuenta Stoyan en su artículo Lisp History, la máquina de IBM que usaba McCarthy en el MIT no tenía los paréntesis cuadrados en el teclado. Así que él y su equipo abandonaron la idea de las M-expresiones y se quedaron solo con las S-expresiones tan famosas hoy en día. Esta decisión puramente práctica ha contribuido mucho al misticismo de Lisp, ya que nadie escribe en las matemáticas de papel y bolígrafo una suma o multiplicación de esta forma. Resulta muy antiintuitivo.
Por cierto, esta forma de escribir las operaciones se la conoce como notación polaca, porque el primero en usarla fue el matemático polaco Jan Łukasiewicz. Y llegamos así al año 1960, cuando McCarthy publicó el famoso paper en el que daba a conocer su creación, Lisp, al mundo entero. En esta publicación original, el mismo McCarthy se da cuenta de que lo que ha creado con Lisp es mucho más que un lenguaje de programación. Se da cuenta de que con su trabajo ha descubierto un elegante sistema matemático que va mucho más allá. Más tarde escribiría que Lisp es una manera de describir las funciones computables mucho más limpia que las máquinas de Turing. En palabras más sencillas, McCarthy se da cuenta de que había creado un formalismo matemático de la computación. Bueno, entonces, el lenguaje Lisp, entonces, es uno de los primeros lenguajes, el segundo exactamente, y tiene muchas sus ventajas porque lo que hace es manejar listas y al manejar listas entonces maneja las expresiones S y con las expresiones S entonces todo internamente es listas que son listas enlazadas, ¿ok? Entonces su ventaja es que maneja esas listas y su desventaja es que es muy compleja, ¿ok? Entonces no es fácil de entender y internamente también desperdicia muchos recursos, ¿ok? Porque todo es más lento. Entonces, esa es una de sus desventajas. Además de eso, sirvió de base para la mayoría de los lenguajes que hoy tenemos y también para los lenguajes de inteligencia artificial. Los primeros lenguajes de inteligencia artificial utilizaban la parte lógica de Lisp y, como pueden ver, el lenguaje Lisp es uno de los primeros lenguajes o el único que permite crear una versión diferente de sí mismo, ¿ok? A través de las macros. Entonces con esas macros se crean otros lenguajes y existieron un montón de dialectos o mini sublenguajes. Bueno, entonces el creador de este lenguaje fue el señor John McCarthy y lo creó en 1958 y 2 años después se implementó en una máquina IBM 704 dentro de la universidad. Fue tan bueno este lenguaje que este lenguaje a partir de ciertas macros permite crear diferentes versiones del mismo sistema operativo, del mismo lenguaje, y aparecieron varios lenguajes o varios dialectos, y años más tarde después se trató de unificar en un solo lenguaje que se llama Common Lisp. ¿Okay? Entonces, este lenguaje permite crear otros lenguajes derivados del mismo, esa es sus ventajas. ¿Okay? Esa es su característica, es una programación dinámica, proporciona depuración de alto nivel, proporciona programación avanzada orientada a objetos, porque hay versión orientada a objetos, porque permite el lenguaje incrementar su capacidad. Tiene una variante de tipo de datos básicos que originalmente manejaba solo listas y cierto tipo de estructuras. Y después con las nuevas versiones fueron incorporados matrices, vectores y otros símbolos. Es basado en expresiones S. Proporciona sistemas de condiciones orientadas a objetos para las versiones orientadas a objetos. Proporciona bibliotecas de entrada, salida y amplias estructuras de control para las nuevas versiones. Entre sus ventajas, manejo automático de memoria. ¿Okay? Maneja internamente toda una estructura tipo árbol, tanto para crear o para eliminar elementos. Incluye mecanismos bastante simples en la utilización de evaluación de expresiones. Entonces evalúa esas expresiones que son listas y luego evalúa si son funciones matemáticas o listas. Su debilidad es que no maneja a través de paréntesis y eso es muy engorroso, entonces es un código feo y difícil de mantener. Y por ser una estructura tipo árbol, es una estructura mucho más lenta comparado con vectores. Entonces, son más lentos que los lenguajes estructurados. Las aplicaciones que se hicieron como editores de texto son LMAX, G4, en AutoCAD también hay una versión de Lisp
Igor Engraver, Yahoo Story y otros programas que se hacen con Lisp. ¿Ok? Algunas aplicaciones hechas con Lisp. Se puede usar un editor de texto de lenguaje o el de Lisp Executor, que es básicamente el que viene con el paquete de instalación. Se puede usar tanto los editores de texto de Windows o de Linux, pero se recomienda de Linux porque están mejores adaptados. Podemos bajar la versión de Common Lisp aquí. Les da el enlace y pueden bajar en su máquina. Y acá tiene el procesamiento. Los elementos estándares que maneja es los átomos, las listas y las cadenas. ¿Okay? Pero originalmente solo manejaban estas dos. Puede ser interpretado o compilado. Y su intérprete es este que se llama REPL. Lo que maneja son expresiones tipo S, que ven aquí, que básicamente tiene una notación prefija, ¿okay? Y la mayoría de los lenguajes tienen esta notación infija. ¿Okay? Entonces, ven cómo está formado por expresiones tipo S. Por eso es que tiene una estructura tipo árbol este lenguaje. ¿Okay? Y acá ven diferentes ejemplos de cómo se forma la notación prefija y cómo se forma la notación infija. Hay varios ejemplos y algunos para desarrollarse. Y acá les dejo algunos ejemplos de cómo se generan estas expresiones matemáticas, ¿okay? En este lenguaje. Pueden hacer clic sobre esto o se van en esta dirección, copian esto, se van en el navegador y prueban. Pueden probar esto. Y ahí vienen otros ejemplos que pueden ir probando. Lo que hace este lenguaje es explorar y evaluar las expresiones S y ejecuta sus comandos. ¿Okay? Sus principales elementos son los átomos, que básicamente son cadenas de caracteres como alfanuméricas, pero no se sabe si es numérica o alfanumérica, no hace esa diferenciación. Las listas y las cadenas, como ven acá. Este es un átomo, que puede ser cualquier cosa. Estos son los átomos y estos son las listas, ¿okay? Ven que son cadenas de caracteres o números. Y las cadenas de caracteres que son estas. Y ejemplos cómo se pueden armar dentro de ese lenguaje. Aquí básicamente yo les dejo dentro de la plataforma una serie de ejemplos. Suma simple, multiplicación y ejemplos como el Lisp internamente maneja esto. Y acá van a ver esos ejemplos. Básicamente, esta es una multiplicación de 10 por 10. Esta es la estructura árbol que internamente crea este lenguaje. ¿Okay? Acá tienen varios ejemplos. ¿Okay? Les va a servir porque más o menos van a ver cómo internamente este lenguaje genera esto. Son estructuras de listas enlazadas las que maneja internamente. Y en otro tipo árbol. Siempre, siempre, siempre. Acá es algo bastante simple, pero imagínense que puede ser expresiones mucho más complejas como lo que ven aquí. Bueno, les dejo esto entonces para que puedan ir probando. Está en la plataforma. Y muchas gracias entonces.